Y pueden escribirnos ahí al chat de Facebook y yo creo que gustosamente el hermano Jorge responderá a ellas. La hermana Iris Centeno lo saluda y le pregunta esto, hermano. ¿Cómo se justifica o se explica que el velo se rompió de arriba hacia abajo en el momento que Jesús murió? Bueno, precisamente ese es uno de los momentos en los cuales se confirma, en el momento en que él muere, se confirma su carácter mesiánico y que él era verdaderamente el Hijo de Dios, como uno de los centuriones que estaba ahí lo reconoce. Esos dos hechos, el rompimiento del velo y el reconocimiento del centurión, marcan ese momento histórico en que Jesús muere y al morir, que suceden fenómenos cósmicos y extraordinarios que nunca habían sucedido y que suceden en ese momento, tal como está registrado no solamente ahí, sino que en la Biblia, sino que en muchos escritos históricos de la época y en el Talmud inclusive. Entonces se ve que hay cosas extraordinarias. El cielo se oscurece, hay un terremoto que está constatado en ese tiempo y el velo se rasga. Y acto seguido, al ver toda esa situación que se daba, el centurión, que era el que estaba a cargo del pelotón de soldados romanos que estaban custodiando a Jesús en la cruz, simplemente anonadado por lo que estaba viendo, por lo que era testigo, reconoce paladinamente que Jesús es el Hijo de Dios, tan como está registrado en Mateo y en Marcos. En el caso de Lucas, dice simplemente Dios, este Jesús verdaderamente justo, es un hombre justo, o sea, es inocente. Pero en Mateo y Marcos se alude que él reconoce que es Hijo de Dios. Pero lo más significativo es lo del velo. Lo del velo porque recordemos que los judíos todavía hoy día se rasgan las vestiduras literalmente ante una blasfemia o ante una situación que esté corrompiendo o atentando contra la ley mosaica, contra el Torá, contra el Tanaj, incluso contra el Talmud, ¿verdad? Los escritos de enseñanzas de los rabinos. Entonces, cuando hay algo que atenta contra eso, se rasgan las vestiduras en señal de sufrimiento, de dolor. En el caso del templo, recordemos que estaba tapado por una gran cortina, una pieza única, y el único que accedía ahí una vez al año, o sea, no todas las semanas y mucho menos todos los días, una vez al año era el sumo sacerdote. Y recordemos, de acuerdo a lo que está registrado en la palabra, de que inclusive ese sumo sacerdote debía cuidarse de estar puro, de entrar puro, porque si entraba con pecado era fulminado al traspasar esa cortina y era muerto en el instante, porque nadie puede estar en la presencia de Dios en pecado porque muere inmediatamente. Entonces, solo el sumo sacerdote tenía derecho a entrar a esa área, el lugar santísimo. Cuando se rompe ese velo, ahí es donde se divide la historia en dos y donde también se parte ese antes y después en cuanto a la relación nuestra con Dios. Hasta ese momento, la relación con Dios había sido a través de intermediarios, a través de los sacerdotes y a través del sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote era el que entraba ahí al lugar santísimo para tener esa comunicación con Dios directamente. Pero en ese instante, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y se rompe el velo, el mensaje teológico claro que está dando ahí es que ya ese velo no existe. Ya no hay una barrera para que tú y yo, sin ser sumos sacerdotes, podamos entrar a la presencia del Altísimo. Podamos entrar directamente a esa relación con Dios. Por eso es que la nuestra, la religión cristiana, es una religión personal, porque la relación con Dios no es a través de un sacerdote, ni a través de un pastor, ni un profeta. No es a través de nadie. La relación con Dios es directa, es personal. No necesitamos ningún intermediario para orar, ningún intermediario para recibir un milagro. No necesitamos intermediarios para hablar con Dios. Desde ese instante, hace 2000 años, cuando la muerte de Jesús provoca el terremoto y provoca que el velo se rasgue, en ese instante se elimina ese obstáculo y podemos entrar abiertamente a la presencia del Altísimo, no una vez al año como hacía el sumo sacerdote, sino todos los días, en cualquier instante. Simplemente es que usted y yo nos arrodillemos o estemos en un lugar y invoquemos a Dios, a nuestro Dios, y Él se comunica con nosotros y nosotros con Él. Tenemos esa apertura a partir de ese momento. Ya no existe un velo, no existe un obstáculo, no existe una limitación, ya no existe intermediario. Tenemos ese derecho a entrar directamente a relación y a comunicarnos con Él. Ese es el momento cumbre
de la muerte de Jesús en el Calvario, y por eso es tan significativo. Muchas veces se habla de que, y a lo largo de estos 20 siglos, ya 21, vamos sobre el 21, de que rememorar la muerte de crucifixión, algunos lo han tomado como algo morboso, recordar la muerte de él, sus humillaciones, la flagelación, la crucifixión, y algunos lo ven como algo que provoca o evoca sufrimiento. La verdad que lo que nos debe evocar ese momento tan culminante en la historia de la humanidad y de la vida de Jesucristo es amor. Porque él lo que estaba haciendo en ese momento no era cumplir una sentencia de condenado, porque él no era culpable de nada, no había cometido pecado ni falta alguna. Él estaba ahí por voluntad propia y por cumplimiento de un mandato divino para restablecer la relación con el hombre, que tuviéramos esa comunicación directa con Dios y que esa relación se restableciera a partir de ese momento. Entonces, ese momento culminante de que Él dio su vida por nosotros, de que Él por amor a Dios Padre y por amor a la humanidad se sacrificó y dio su vida ahí, eso lo que nos debe evocar es indudablemente una respuesta igual, de amor. Y por amor a Él es que debemos cambiar. Por amor a Él es que debemos convertirnos en cristianos. Por amor a Él es que debemos cambiar nuestra vida. Por amor a Él es que debemos arrepentirnos de nuestros pecados y cambiar. Por amor a Él. No es por obligación, no es por la ley, no es porque lo dijo Moisés, no es porque está en la Biblia. Es por amor a Jesús, por amor a Dios. Por amor es que debemos cambiar. Por amor es que debemos ser cristianos. Por amor es que debemos seguirlo. Porque Él por amor dio su vida por nosotros. Ese es el mensaje cumbre de ese momento. Muy, muy importante lo que usted dice, por amor. Y importante sabiendo ahora todo lo que conllevaba lo que es la crucifixión, porque, bueno, repito, Hollywood nos ha pintado un panorama muy diferente a la realidad. A veces nos hacen ver solo esa parte de sufrimiento, pero no nos hacen ver esa parte de amor, la entrega que él hace de su cuerpo, y que sufre, porque a veces pensamos de que, bueno, él es Dios, entonces podía soportarlo, pero lo que usted decía, el ser 100% humano, no lo alejaba del dolor, no lo eximía de sufrir todo lo que estaba pasando. Quiero hacer un pequeño relato, y si estoy equivocado me corrige, hermano. Según la tradición, Jesús es capturado un jueves. Luego el viernes es crucificado y muere ese mismo viernes. El sábado pasa, supuestamente porque precisamente por eso lo enterraron a prisa, ni siquiera tuvo un entierro digno de nuestro Señor, sino que es enterrado a prisa, ya que ya llega el sábado, que es el Sabbat, día de descanso para los judíos, y el domingo resucita. ¿Estoy en lo correcto en esa cronología o estoy errado? Mire, la verdad es que como otras muchas cosas de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, la respuesta verdadera y completa la vamos a tener cuando estemos con Él, en la vida eterna. Y esa va a ser una de las primeras cosas que le voy a preguntar. Exactamente cuándo lo crucificaron, qué día, qué fecha y a qué hora. Porque esos elementos realmente no están claros. Comencemos viendo el tema de la fecha. No del día, vamos a ver qué día de la semana, pero primero es la fecha. Según los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, fue el 15 de Nisan, que Nisan es el primer mes de los judíos. Y el 15 de Nisan, según los evangelios sinópticos, fue la crucifixión de Jesús. Sin embargo, para Juan, que es el cuarto evangelio, escrito ya en el año 90, o sea, muy posterior a los otros tres, Juan lo establece el día 14, no el 15. O sea que, ¿cuándo fue? ¿El 14 de Nisan o el 15 de Nisan? La fecha no es concluyente. Los sinópticos dicen que el 15 y Juan dice que el 14. ¿Por qué la diferencia? Recordemos que estos eventos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús se dan en el marco de la Pascua judía.
¿Y la Pascua judía cuándo es? La Pascua judía, porque la Pascua cristiana, la Pascua de la tradición cristiana, que es la que usted me acaba de mencionar, de jueves, viernes, sábado, domingo, esa es la tradición de la iglesia tradicional, ¿verdad? Esa es la iglesia, esa es una tradición que se marca desde el año 325 del Concilio de Nicea, en el cual, convocado por Constantino, se recuerda, en el emperador romano que ayudó primera a la tolerancia de la iglesia cristiana y luego a su oficialización como la iglesia oficial del Imperio Romano, en el año 325 en Nicea, se acordó fijar, aparte de resolver el tema de Arrio y Atanasio, ¿verdad? Con la divinidad de Jesús, se resolvió el tema de la divinidad, de que Jesús es Dios y es consustancial con el Padre. Además, se fijó el tema de la Semana Santa. Y se buscó en ese momento que la Pascua cristiana se distinguiera y se separara de la Pascua judía. Y de hecho, por muchos siglos, la Pascua cristiana nunca coincidía con la Pascua judía, porque la iglesia tradicional quería separarse de la festividad judía y que no se confundieran. Hasta en los últimos siglos ya se empezó a dar esa coincidencia de fechas, y en Occidente sobre todo, y actualmente pues no importa. De hecho, hay semanas como esta, por ejemplo, en que estamos dentro del periodo de los panes sin levadura, o sea, la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura de los judíos, y al mismo tiempo está la llamada Semana Santa por la iglesia tradicional. En este año, no fue así el año pasado ni otros años, ¿verdad? Es decir, no siempre coincide. Pero volviendo al tema, entonces, Jesús, los eventos de su muerte se dan en el tiempo de la Pascua. El tiempo de la Pascua es, de acuerdo a Éxodo, la Pascua se celebra el 14 de Nisan. Recordemos en Éxodo capítulo 12, Dios, Jehová, Yahvé, le dice a Moisés y a Aarón de que después de que sucedan los eventos de la noche del Cordero Pascual, que ellos tendrán que sacrificar un cordero, que tendrán que con su sangre pintar el dintel y los postes de la casa y todo lo demás, para que el ángel de la muerte no mate a sus primogénitos, pero sí va a matar a los primogénitos de los egipcios, porque esa fue la última plaga, la plaga que hace que finalmente el faraón decida liberar al pueblo o dejar libre pues al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel sale de Egipto después de los 400 años de esclavitud. Ese evento que es trascendental en la vida del pueblo de Israel y de los judíos, ese evento comienza en la noche del 14 de Nisan. Recuerden que los judíos comienzan su día no como nosotros en la mañana o a partir de medianoche, sino que ellos lo comienzan al atardecer. O sea, porque de acuerdo a la creación, pues primero fue la noche y después el día. Entonces, por eso el día para los judíos comienza al caer el sol, al atardecer. Entonces, el 14 de Nisan, por ejemplo, este año, en el año 2021, el 14 de Nisan comenzó para los judíos el sábado 27 de marzo al atardecer y terminó el domingo al atardecer. Ese fue el 14 de Nisan. Entonces, el 14 de Nisan es la fecha de la Pascua, que de hecho todavía hoy día los judíos celebran el 14 de Nisan para rememorar ese hecho. Y de generación en generación va transmitiendo eso a sus hijos y a sus nietos, de que recuerden siempre que esa noche, hace miles de años atrás, hace 3.500 años aproximadamente, el ángel de la muerte pasó y pasó por alto sus casas. Ese pasó por alto, que en inglés es Passover, pasó por alto, en hebreo es Pesaj y se ha traducido en español como la Pascua, que realmente en hebreo lo que significa el Pesaj es pasar por alto. Entonces el ángel de la muerte pasó por alto las puertas que tenían sangre pintada en su dintel y en los postes. Esta sangre del cordero que estaba manchando la puerta era indicativo de que ahí era una familia judía, israelita, y el ángel de la muerte pasaba por alto. Entonces, rememorando ese hecho, el 14 de Nisan se recuerda y se celebra la Pascua. Pero además se estableció en Éxodo que a partir del día siguiente, o mejor dicho, desde ese mismo día iban a celebrar los 7 días de los panes sin levadura. Y de esa manera se va a recordar también cómo salieron de Egipto a la carrera, no había tiempo de leudar el pan, entonces la harina simplemente se mezcló con agua, no se leudó, y por eso son los panes sin levadura. Y todavía hoy así lo celebran. El matzá, ¿verdad? Que es el pan que es harina con agua, no es con levadura. De hecho,
no solamente no pueden consumir levadura, no pueden poseer levadura. O sea que en la casa de un judío, en estos días no hay levadura. No hay pizzas, no hay tortas, no hay galletas, no hay pan, ¿verdad? Yo sufriría muchísimo porque a mí me encanta el pan, Igual yo. ¿verdad? Pero en la casa de los judíos esta semana, que es de Pascua, no hay todo eso. Pascua es el 14 de Nisan y del 15 al 21 de Nisan es la fiesta de los panes sin levadura. Todo eso recuerda entonces la Pascua, lo del Cordero Pascual y los panes sin levadura. Entonces, ese primer día de la Pascua, el 14 de Nisan, luego el 15, esos días harán que son días sagrados, son días de reposo. Entonces, ahí viene algo interesante. Y es que en una semana, en la semana cuando se celebre la Pascua, cuando caiga el 14 de Nisan, el 14 de Nisan puede ser un lunes, o puede ser un martes, o un miércoles, un jueves, un viernes, un sábado, o un domingo. Puede ser cualquier día el 14 de Nisan. Cada año cambia entre marzo y abril. Pero esto significa que cuando no cae sábado, en esa misma semana realmente hay 2 días de reposo, no hay uno. Porque el día de reposo para los judíos es el sábado. Pero cuando la Pascua no cae sábado, y la Pascua cae un miércoles, o un martes, o un jueves, entonces en esa semana hay 2 días de reposo. El día de la Pascua y el día del sábado. Entonces, cuando en los evangelios de Marcos, de Mateo y de Lucas se habla de día de reposo, la pregunta es, ¿cuál de los dos? ¿El de la Pascua o el del sábado? Porque pudo haber coincidido, pero esa coincidencia se da cada montón de años. No es cada año. Si la Pascua no coincide con el sábado, son 2 días de reposo diferentes. Entonces, cuando en los evangelios sinópticos se habla de día de reposo, ¿a cuál de los dos se refiere? ¿Al 14 de Nisan, que es el día de la Pascua, o sea, al 15, al 14 y 15, o al sábado? En el caso de Juan, hay un poquito más de claridad en ese sentido porque él sí especifica de la Pascua. La Pascua, recordemos que la celebraban el 14 de Nisan. Y a partir del 15 eran los panes sin levadura. Bueno, entonces, en ese contexto, es difícil precisar, bueno, ya en base ahí ya tenemos un reto. ¿Fue el 14 o fue el 15 de Nisan? Pero el segundo reto es más complicado. ¿Qué día de la semana fue? La tradición dice que fue un viernes, pero esto se basa en que en Marcos y en Mateo se habla de que fue un día antes del día de reposo. Entonces se asume que hablan del sábado y que entonces la crucifixión fue el viernes. Pero hay otras teorías que hablan, otros estudiosos que hablan de que no fue un viernes, sino que pudo haber sido un jueves, y hay otros que hablan de que fue un miércoles. En lo particular, y eso es algo muy personal, le doy un poquito más de creer al miércoles porque favorece la sucesión de todos los hechos. El viernes definitivamente es el día más complicado, porque si ustedes analizan y leen lo que está en los sinópticos y en el Evangelio de Juan sobre la pasión y muerte de Jesús, se van a dar cuenta que es un montón de eventos los que suceden. Jesús está en Getsemaní, es apresado, lo llevan donde Anás, donde Caifás, donde Pilatos, donde Herodes, es flagelado, es crucificado. Todo eso pasó el viernes. Es como difícil, ¿verdad? Tendríamos como que extender un poco las horas, ¿verdad? Para que eso pudiera ser viable. Aparte de eso, la complicación de que se habla de que las mujeres, la que usted mencionaba, las mujeres preparan aromas especiales, porque en ese tiempo los romanos, cuando enterraban a alguien, lo envolvían en sábanas y con fragancias aromáticas. Las mujeres van a preparar eso, pero corren, todo lo hacen apresurado porque viene el día de reposo, ¿verdad? Entonces, si Jesús fue crucificado el viernes, fue sepultado el viernes, las mujeres estaban ahí. Después ahí comenzó ya el sábado, ¿verdad? Porque comenzaba el atardecer. ¿Cómo hicieron para adquirir los aromas, prepararlo y guardar después el día de reposo? Se complica un poco el esquema. En cambio, cuando se presume de que pudo haber sido un miércoles, que el 14 de Nisan fue un miércoles. Si hubiese sido un miércoles, solo pongámonos a pensar los que defienden esa teoría, dicen que si el 14 de Nisan fue un miércoles, el miércoles en el atardecer fue el inicio de la Pascua. Entonces que la crucifixión de nuestro Señor fue el miércoles por la tarde. En la noche fue la cena pascual, el jueves fue un día de reposo, el viernes las mujeres prepararon los aromas, hicieron todo lo que tenían que hacer,
El sábado guardaron el día de reposo, que es el sábado, el día de la semana de reposo, y el domingo fue la resurrección. De esa manera también se cumplen los 3 días y 3 noches que establecen que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches, así nuestro Señor iba a estar también enterrado 3 días y 3 noches. De viernes a domingo no hay 3 días y 3 noches. De miércoles a domingo sí hay 3 días y 3 noches. Eso favorece esta teoría. Ahora, ese es el asunto de la fecha y del día. El otro problema es la hora. De acuerdo a también los evangelios sinópticos, la hora fue de la crucifixión fue a las 9 de la mañana y la hora de la muerte a las 3 de la tarde. En el caso de Juan, dice que fue a las 12 del mediodía la crucifixión y a las 3 la muerte. Pero la hora también es un poco más fácil de conciliar porque en el caso de los sinópticos, los judíos en ese tiempo manejaban dos tipos de horarios. Las 12 horas del día, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, en el caso de los sinópticos manejaban el esquema de bloque de 3 horas. Entonces, cuando Marcos dice, y Mateo dice que se habla de la hora tercia, está hablando no de la tercera hora, o sea, las 9 de la mañana, sino de la tercera tanda o del tercer cuarto. Entonces coincidiría con Juan, que Juan dice que fue al mediodía. Entonces habría forma de conciliarlo. De ahora, aparentemente hay más consenso en eso de que fue al mediodía que fue crucificado y que murió a las 3 de la tarde. En el caso del día, repito, todavía está eso por resolver. En cuanto a la fecha, 14 o 15 de Nisan, para Juan el 14, para los sinópticos el 15. Así que vemos que no es tan fácil, ¿verdad? Como la tradición lo simplificó, de hacerlo jueves, viernes, sábado y domingo, porque en primer lugar, no son días fijos de la semana, sino que es en base al calendario judío, porque recordemos que Jesús era judío, estábamos en el tiempo judío, y en ese momento el calendario judío era todavía más complicado que el actual. El actual calendario judío se maneja así, de manera matemática, desde el año 350 después de Cristo. En los años de Cristo era más complicado, porque a veces los años eran bisiestos y a veces no. A veces la primavera comenzaba en marzo, a veces en abril, y a veces era necesario agregarle un mes más al año. Y esa decisión la tomaba el Sanedrín. O sea que calcular la fecha exacta de cuándo era 14 Nisan para los tiempos de Jesús es bien complejo. Interesantísimo lo que nos acaba de relatar, hermano, porque en lo particular era una pregunta que siempre me había hecho y uno pues trata de conciliar, ¿verdad?, con lo que dice la tradición. Pero qué interesante. Normalmente este programa le diré que termina a las 8, pero hay varias preguntas que si nos ayuda de manera puntual, sería muy, añadirían mucha sabiduría a todo lo que ha conversado y que de hecho ha sido muy provechoso. El hermano Douglas Lagos le pregunta, ok, ¿dónde estuvo Jesús al morir? Pues dice que estaría 3 días en el corazón de la tierra, pero a uno de los crucificados con él le dice que estaría con él en el paraíso. Imagino que es ese lapso entre su muerte y su resurrección, en donde estaría Jesús. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, recordemos que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Su cuerpo estaba enterrado, donde lo llevó José Arimatea y Nicodemo. Ahí donde lo dejaron, ahí estaba su cuerpo. Su cuerpo. Que al tercer día, ese mismo cuerpo humano resucitó, porque después la tumba estaba vacía. O sea que ese cuerpo humano 3 días estuvo ahí, humanamente. Pero al tercer día resucitó en ese cuerpo. Ahora, ese era el Jesús humano, pero el Jesús histórico que se llama. Pero el Jesús divino, es 100% de divinidad, ese siempre ha estado con el Padre. Ese siempre es consustancial con el Padre. Dios es uno, ¿verdad? No se puede separar, no se divide. Son 3 personas, pero es un solo Dios. Por eso no se quebranta la tradición judía de que Dios solo es uno. Dios uno es, ¿verdad? No podemos hablar de 3 dioses, multiplicidad de dioses. Por eso es el monoteísmo. Creemos en un solo Dios. Dios es Dios, pero manifestado en 3 personas diferentes. Pero esas 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son consustanciales, uno con otros. Es una sola deidad, no son 3. De manera que el Jesús divino, ese 100% Dios,
Es Dios, y Dios está en todas partes. La respuesta, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Jesús? Igual que siempre. ¿Dónde está Dios? Dios está en todas partes. Dios está en todas partes, el Espíritu Santo está en todas partes, Jesús está en todas partes. Ahora, su cuerpo, como él, esa parte de 100% hombre, estaba enterrado ahí durante 3 días. Pero ese mismo cuerpo, al tercer día, resucitó. Igual que va a suceder con usted y conmigo. Cuando muramos y vayamos a gozar de la vida eterna con nuestro Señor, nuestro cuerpo va a resucitar cuando Jesús vuelva en la parusia, cuando Él regrese a recoger a su iglesia. Ese día vamos a resucitar. Si habremos muerto antes, vamos a resucitar. Si no habremos muerto, vamos a ser levantados. Pero si habremos muerto, vamos a resucitar. Y vamos a resucitar en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo va a resucitar. Pero a partir de ese momento seremos eternos. Ahora, antes que se me escape, cuando mencionamos lo de la hora de crucifixión de Jesús y del día, si fue el 14 Nisan o 15, si fue un miércoles o un viernes, al final de cuentas, fíjese que no es tan trascendente a qué horas murió, qué día murió, si fue un viernes o un miércoles, si fue el 14 o 15 de Nisan. Lo más importante es que el hecho fue real. Él murió en la cruz del Calvario por usted y por mí, para pagar por nuestros pecados. Y eso lo reconocen hasta el mismo Talmud judío. En el Talmud judío, que es un libro, son 35 volúmenes, están todas las enseñanzas de los rabinos durante siglos, y complementa a la Tanaj, que es la Biblia hebrea, y a la Torá, ¿verdad? Que es parte del Tanaj. Ese Talmud está registrado que Jesús fue, solo que no dicen que fue crucificado, sino que fue colgado, pero está registrado ese hecho. O sea que eso fue un hecho real. Él fue crucificado, tan real como que también la tumba quedó vacía y resucitó. Eso es lo más importante. ¿Qué día fue? ¿Murió un viernes, resucitó un domingo? ¿O fue un miércoles en que murió, fue crucificado y resucitó el domingo? No es tan importante qué día fue. Lo importante es que lo hizo. Y lo hizo por usted y por mí. Y eso cambia la historia y cambia nuestra vida. Y agregando a lo que usted dice, hermano, hace poco escuchaba en una conferencia al doctor Antonio Piñeiro, no sé si usted lo ha escuchado, un filólogo especialista en Nuevo Testamento, y él decía eso, que han habido muchas teorías acerca de que Jesús de pronto lo que tuvo fue que tuvo un paro cardíaco en ese momento, pero que realmente no había muerto, otros que decían que se había escapado con María Magdalena a otro territorio, que se había ido allá a Japón a vivir, y él mencionaba esto y decía, actualmente no hay historiador serio que no reconozca la muerte de Jesucristo como algo histórico. Todas las demás pues pueden ser opiniones, pueden ser relatos que lo sacan por ahí, pero lo que tiene sustento histórico hasta el día de hoy, dice, y mucho sustento histórico, es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y Amén. José Zapata le pregunta a usted, hermano, no a mí. Desde que Jesús tomó el compromiso de salvar al mundo, ¿sabía todas las consecuencias por las que iba a pasar? O sea, ¿fue consciente él de todo ese caminar que le iba a tocar? Definitivamente. Recordemos que todo esto no fue casualidad, no fue obra o culpa de los romanos, o no fue obra y culpa de los judíos, no fue culpa de Judas, no fue culpa de Herodes ni de Pilato. Esto fue un plan divino. En Lucas está registrado así, con ese nivel de conciencia, ¿no? Y se refuerza con otros escritos bíblicos. Todo esto es parte del plan de Dios. Y todos estos sucesos que se dieron, de hecho, estaban ya anunciados. Recordemos que en el Antiguo Testamento hay cantidad de indicios de todo lo que pasó esa semana, durante esa Pascua, hace 2000 años. Todo, cómo iba a ser crucificado, lo que iba a sufrir, lo que iba a ser flagelado, hasta esos detalles de su ropa, de sus vestiduras, que iban a ser jugadas a la suerte y distribuidas entre los soldados. Todo eso estaba ahí, que no iba a ser roto un solo hueso de su cuerpo. Eso estaba en los Salmos, ¿verdad? Y eso está escrito desde hace 1000 años antes de que se daban esos sucesos. O sea que todo estaba no solamente establecido, sino que era anunciado en el Antiguo Testamento desde 1000 años antes de que Jesús viniera al mundo. Obviamente Jesús, siendo Dios,
Él estaba consciente plenamente de lo que iba a pasar, totalmente. Precisamente por eso, porque estaba consciente, hay dos cosas que se deducen de eso. Por una parte, que cuando él ora en Getsemaní, momentos antes de ser arrestado, y él ora y le pide a Dios Padre, a su Padre, en 3 ocasiones, le pide que pase de él ese cáliz, ese sufrimiento. Él sabía todo lo que venía. Y como humano, porque era 100% humano, lo iba a sufrir en carne propia, las humillaciones. Porque yo creo que a Jesús no le preocupaba tanto lo físico. Yo creo que aún en lo humano, pues obviamente él sabía que iba a sufrir físicamente, pero más que lo físico, yo creo que lo que más le dolía a él era saber que los que andaban con él, los que estaban ahí en esa noche en Getsemaní, sus discípulos, la gente más cercana, iba a salir huyendo cuando lo arrestaran. Él sabía que al momento de la crucifixión no iba a estar ninguno de ellos. Él sabía que nadie iba a dar la cara por él. Él sabía que los judíos, por el pueblo por el cual él estaba llegando y dando su vida por ellos, no lo iba a reconocer. Él sabía que ese mismo pueblo iba a pedir que lo crucificaran, que inclusive una pagana como la esposa de Pilato, romana, pagana, iba a pedir que lo declararan inocente y que lo liberaran. Y que en ese mismo instante su pueblo, el pueblo judío que él sacó de Egipto, el pueblo judío al cual él obró milagros y maravillas, que le evidenció su poder y su gloria durante tantos siglos, ese mismo pueblo lo iba a desconocer, iba a pedir que lo crucificaran. Eso le dolía a Jesús. Eso le dolía en lo más profundo. Yo creo que él lo que más sufrió en la cruz del Calvario fue el ver eso, ese pueblo que tantas cosas él dio por él, tantas bendiciones de Dios recibió y todavía recibe sin creer en él y todavía reciben bendición porque ha sido su pueblo escogido. Y verlo ahí, humillándolo, pidiéndolo que sufriera, que muriera, que lo mataran, es sufrimiento espiritual, creo que es inconmensurable. Eso hacía que en Getsemaní él orara, porque él estaba plenamente consciente de todo lo que iba a venir esos días siguientes, como humano y como Dios. Y eso lo hizo sufrir. Esa noche sufrió, se turbó, estaba inquieto, por eso oró al Padre. Pero, y aparte de eso, seguramente Satanás también, que estaba siempre rondando a Jesús desde que comenzó su ministerio hasta el momento de la cruz, en el Calvario. Por eso las tinieblas sobre la cruz, porque Satanás y los espíritus malignos siempre estuvieron ahí acechando. Seguramente también lo tentaron. Esa misma noche en Getsemaní le dijo, ¿por qué tienes que pasar por esto? Solo llamas a tus ángeles y ¿cuáles legiones romanas? Tú puedes destruir a todos los ejércitos del mundo en un instante. No tienes que pasar por esto. Pero sin embargo, él pasó por eso por amor. Pasó por eso para que fuésemos salvos. Pasó por eso para que estuviéramos hablando de ese hecho hoy 2000 años después. Y que rememorando ese hecho seamos capaces, de igual que él, dar nuestra vida por los demás y acceder a la vida eterna. Entonces, él claro que estaba consciente y eso lo hizo sufrir, más espiritualmente que físicamente. Hermano, ha sido una noche provechosa. Y me queda una pregunta y creo que el hermano Julio Mendoza lo menciona, lo pregunta en el chat. ¿Debemos celebrar la Semana Santa? Y si la debemos celebrar, ¿qué es lo que debemos celebrar? Definitivamente. Claro, repito nuevamente, sería difícil precisar el día exacto que habría que conmemorar o la fecha exacta. La fecha es más probable que lo podamos manejar nos podemos guiar por la Pascua judía, 14 o 15 de Nisan. Los teólogos más connotados reconocen más la fecha dada por Juan como la correcta, que fue el 14 de Nisan y no el 15 cuando Jesús fue crucificado. O sea, el 14 antes de la Pascua, antes del inicio de la Pascua, cuando Jesús fue crucificado en la cruz. Pero lo más importante, como decía, no es el día, sino el hecho. No es la fecha, es el hecho en sí de lo que pasó. ¿Y qué pasó esa vez? Que Él en la cruz del Calvario cargó con todas nuestras culpas, con nuestros pecados y dio la vida por nosotros. Que por sus heridas somos nosotros sanados. O sea que cuando usted ora, puede orar con fe. Decir, no importa la enfermedad que tengo, no importa si es cáncer, no importa COVID, no importa lo que usted tenga, no importa si usted pone su fe en Jesús, puesta la mirada en Él, que es el autor y consumador de la fe,
Y recordar que por sus llagas, esas llagas que le produjo esos flagelazos romanos, por esas llagas somos nosotros curados. Pero aparte de eso, recordar que ese es el momento más sublime de la humanidad, cuando Él sin necesidad alguna, sin pecado, sin culpa, sin obligación de hacerlo, dio su vida por nosotros, ahí en la cruz. Pero en ese instante Él también venció a Satanás y le demostró que podemos, igual que Él, nosotros vencer la tentación. Igual que Él, podemos nosotros vencer la muerte. Y Él en ese instante, ya después vemos que el día de resurrección lo reconfirma al resucitar y evidenciar que efectivamente Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios. Con eso, Él nos está diciendo que definitivamente venció a Satanás, venció a la muerte y está a la diestra del Padre. Y solo tenemos que creer en Él, creer que eso pasó y creer en Él, nada más. No hay intermediario, no hay nada que se interponga ahora entre nosotros y Él, simplemente es de creer. Claro que vale la pena celebrarlo, aunque no sepamos exactamente qué día fue. Sabemos que fue en esta época porque es cercano a la Pascua judía, o sea que ya realmente, si nos ponemos en base al calendario judío, del 14 Nisan ya pasó, fue el sábado pasado. O sea que la muerte de Jesús tuvo que, si fue el 14, fue, que haciendo la equivalencia con el calendario hebreo, fue el sábado pasado. De acuerdo a los sinópticos, hubiese sido el domingo, que es el 15 de Nisan, que fue el 15 de Nisan este año. Pero según Juan, fue el 14, que fue el sábado pasado. Esa sería la fecha. Pero lo más importante no es la fecha, sino el hecho de que se dio y es real. Porque hasta los mismos judíos en el Talmud lo han reconocido. Lo reconocieron todos los historiadores, Josefo, Romano, y lo reconocen los historiadores judíos como Josefo o Tácito como Romano. Lo reconoce el Talmud, que es judío. Lo reconocen cantidad de escritos. Y como dijo Pablo, si no hubiese sucedido la crucifixión y resurrección de nuestro Señor, nuestra fe es vana. No estamos haciendo nada. Nada estamos creyendo. No hacemos nada. Si eso no sucedió, vana es nuestra fe. Pero eso sí sucedió. Y tan sucedió de que 2000 años después todavía estamos hablando de eso. Todavía esta iglesia es pujante y crece cada día con las desviaciones que a veces nos da porque somos humanos, no somos perfectos. Nadie tiene la verdad, solo Él. Él es el camino, la verdad y la vida, nadie más. Entonces, claro que hay que celebrar. Y celebrar para recordar que así como dio Él su vida por nosotros, lo menos que nosotros podemos hacer es reconocerlo. Reconocer que eso fue cierto. Reconocer que Él es el Señor, que Él es el Hijo de Dios. Reconocer que Él es nuestro Señor y Salvador. Eso es todo lo que tenemos que hacer y es lo menos que podemos hacer. Reconocer que eso es así. Y desde luego, recordar también, como nos recuerda el gran teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer hace casi 80 años atrás, que el precio de el precio de la gracia es caro. O sea, Jesús dio su vida por nosotros. Y Él, por gracia, Dios por gracia nos concede la salvación, por gracia, sin tener que hacer nada, simplemente con creer. Pero esa gracia que nos da Dios para que seamos salvos, esa gracia no es barata. Esa gracia implica un precio. Y es un precio que no se paga, como creían antes, con dinero, con tesoros o con propiedades. No se paga con obras, no se paga siendo bueno. Se paga con fe y se paga con la vida. Ese es el precio de la gracia, nuestra vida. Así como Jesús dio su vida por nosotros, el precio de la gracia es dar nuestra vida. Nuestra vida porque al entregarla, estamos desprendiendo de nuestra vida, transformándola y siendo conforme a las enseñanzas del Maestro, siguiéndolo. Porque no hay discípulo que se pueda amar como tal que no siga las huellas de su Maestro. Y Él no lo dijo, Él es el camino. Tenemos que seguir las huellas y las pisadas que Él dejó, hacer lo que Él hizo. Si lo hacemos, somos sus discípulos, somos llamados cristianos y somos salvos. Entonces, claro que hay que recordar todo esto, recordar sobre todo eso que me parece que es el mensaje más importante de la época, que Él murió efectivamente, pero murió no con culpa, sino que por amor y por nosotros, y que resucitó al tercer día, confirmando así que Él venció a la muerte. Y eso
con eso él lo que estaba haciendo era evidenciar que era el Cordero Pascual, que era una muerte sustituta en lugar de nosotros, y que a través de nuestra fe en él podemos ser salvos y gozar de la vida eterna. Si aún los que nos escuchan, alguno todavía tiene alguna duda en eso, sería bueno que leyera en la palabra, que reconociera en la palabra que es Dios el hecho hombre, el que vino a darnos ese mensaje, y que aún hoy teníamos la oportunidad de que si no lo hemos hecho, cambiemos nuestra vida, nos entreguemos a él y seamos salvos y gozar así de la vida eterna. Hermano, ha sido una noche muy provechosa. He aprendido muchísimo y le agradezco el que se haya tomado el tiempo, de que haya abierto su agenda para tener esta hora y media de una charla que creo que ha impactado no solo un corazón, sino muchos. Palabras finales, hermanos. Bueno, agradecer al Seminario Teológico de Honduras esta oportunidad, a usted, hermano, esta excelente conducción del programa, y dar gracias a Dios por este momento, por la oportunidad de compartir un poco de lo mucho que Él nos enseña y nos ofrece, y que asumamos ese reto de no solamente recordar estos momentos, sino que vivir conforme a nuestra fe, que esa es lo más importante lección que nos puede haber dejado, y no ser como los fariseos, que predicaban, pero no vivían conforme a lo que decían, sino que demos el ejemplo y seamos como Jesús, que vivía y murió conforme a lo que Él predicó. Por eso resucitó y por eso está a la diestra del Padre. Igual será con nosotros. Vivamos conforme a lo que predicamos y a lo que creemos. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron esta noche, e igual recuerden, el Seminario Teológico de Honduras tiene las puertas abiertas para todos aquellos que quieran aprender más acerca de las Sagradas Escrituras desde un punto de vista teológico y científico. Muchísimas gracias otra vez, hermano Machado. Muchas gracias a ustedes que nos acompañaron. Pasen buenas noches, buenos días, buenas tardes, a donde nos estén viendo. Pásenla y que el Señor les bendiga. Y a rememorar esa fecha que nuestro Señor Jesucristo murió, pero también resucitó. Amén. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Gracias.